Hoy es el tercer día que paso atrapada en el sótano. Este es el precio de haberme enamorado de Sam. Él mismo planeó un falso secuestro y me encerró aquí, solo para poder celebrar una gran boda con su luz de luna blanca, su amor idealizado e inalcanzable. El cuarto día, comenzó a caer una lluvia torrencial. El agua se filtraba por las grietas, subiendo poco a poco. Cuando ya estaba a punto de ahogarme, alguien levantó la pesada losa de piedra y me rescató. Al despertar, estaba rodeada de gente. Sam también estaba allí, frunciendo el ceño. Me preguntó con tono molesto, ¿dónde has estado estos días? Siempre desapareces sin avisar. ¿Cuándo aprenderás a ser tan sensata como Eva? Desconcertada, le pregunté, ¿quién eres? ¿Dónde está mi prometido? Capítulo 1. Cuando el médico dijo que podía tener amnesia, Sam soltó un suspiro visible de alivio. Mis padres, que al principio parecían preocupados, temían que al salir del sótano yo buscara problemas con su hija menor, ya que siempre he sido terca y vengativa desde niña, pero al oír que había perdido la memoria, cambiaron de rostro al instante y me reprocharon. Has hecho tantas maldades que era de esperar que te secuestraran. Ojalá esto te sirva de lección. Después de decir eso, se marcharon sin preocuparse por mi estado. Aún aturdida, escuché a Sam preguntar con cautela, ¿de verdad no recuerdas nada? Sospechaba que el médico y yo conspirábamos para engañarlo y provocar su compasión. Su mirada me hizo sentir sucia, como si yo fuera algo repugnante. Contesté con fastidio, ¿eres algo tan importante que debo recordarte? Él interpretó mis palabras como un juego de seducción y se burló fríamente. Mejor así, desde el principio, todo fue una ilusión tuya. Dicho eso, se fue. Durante la siguiente semana, gran parte de mis recuerdos regresaron poco a poco, excepto los relacionados con Sam, como si hubieran sido borrados por completo. Cuando mi mejor amiga se enteró de que estaba hospitalizada, tomó un vuelo desde el extranjero para verme, pero cuando le dije que realmente no recordaba a Sam, su mirada gritaba, ¿en serio crees que voy a tragarme esa mentira? Incluso mi mejor amiga pensaba que fingía, que jugaba a hacérmela interesante. ¿Era realmente tan patética antes? ¿Aferrándome a un hombre que solo me miraba con desprecio? ¿Y si me hubiera poseído el alma de alguna heroína transmigrada? Al verme pensativa, mi amiga suspiró. Si esto es solo una estrategia para llamar su atención, olvídalo. Sam tiene el corazón más duro que una piedra. No va a sentir ni un poco de compasión porque hayas perdido la memoria. ¿Cuándo me volví tan miserable? Arriesgando mi vida, fingiendo amnesia, solo para lograr que un hombre que nunca me quiso mostrara un mínimo de interés. Ante su mirada de decepción, pregunté con cautela, ¿antes era así de tonta? Ella no sabía si fingía o hablaba en serio, pero respondió con sinceridad, desde que conociste a Sam, perdiste la cabeza. Le entregaste el corazón desnudo, aunque él lo pisoteara o lo apuñalara. Tú lo aceptabas feliz. Por él casi rompemos una amistad de 20 años. Sus ojos se enrojecieron a mitad de la frase. Tomó mi mano y me suplicó, por favor, deja de amarlo. Ese hombre no tiene corazón. No importa lo que hagas. Nunca te va a amar. Un dolor punzante atravesó mi cabeza, como si se hubiera activado un interruptor de sufrimiento. Las lágrimas brotaron sin control. Asustada, llamó al médico. Después de examinarme, él explicó que era una secuela del exceso de hipoxia y recomendó descanso. Al oírlo, mi amiga finalmente creyó que realmente sufría amnesia. No dijo nada más, solo me miró con preocupación. Temía que, cuando recuperara la memoria y viera la gran boda de Sam con mi hermana, no soportara el golpe y me hiciera daño. Tras un largo silencio, me dijo con seriedad, prométeme que, pase lo que pase, no te harás daño. Asentí, de acuerdo. Poco después llegó el día del alta. Sam envió a un chofer a buscarme, pero no subí al coche. Tomé un taxi y me dirigí a otro lugar. Capítulo 2. Siguiendo los fragmentos de memoria que habían vuelto, llegué a una villa a las afueras de la ciudad. Para mi sorpresa, el lugar estaba completamente destruido por el fuego. El interior era oscuro, las puertas y ventanas estaban rotas, y todo tenía el aire de un sitio abandonado desde hacía muchos años. Me quedé en la entrada, paralizada, incapaz de reaccionar. ¿Buscas a alguien? Los dueños de esta casa se mudaron hace muchos años. El administrador del lugar me lo dijo con amabilidad. Eso es imposible, exclamé. Mi prometido, no, mi novio, vivía aquí. Nunca me dijo que se mudaba. En mi memoria existía un chico llamado Diego. Habíamos crecido juntos. Dos almas rotas que se salvaron mutuamente. Él era un hijo ilegítimo. Yo, la hija invisible a la que mis padres nunca quisieron. Nos convertimos en el refugio del otro, en lo más importante que cada uno tenía. No podía haberse marchado sin despedirse. El administrador pareció recordar el terrible incendio de aquella noche y suspiró.
El dueño de esta villa murió quemado. Ya había logrado escapar, pero al enterarse de que su novia seguía dentro, regresó al fuego para salvarla, y nunca volvió a salir. Negué con la cabeza desesperadamente. No puede ser. Hace poco me secuestraron, y fue él quien me rescató. Recordé estar atrapada en un sótano, con el agua subiendo a mi alrededor, a punto de ahogarme. Justo cuando había perdido toda esperanza, Diego levantó la losa de piedra y me sacó de allí. La mirada del administrador se volvió sombría, su voz más fría. Señorita, ¿ha olvidado lo que pasó? El joven amo murió por salvarla. Luego, usted descubrió quién provocó el incendio y, para vengarlo, se acercó a Sam, pero con el tiempo, lo traicionó y se enamoró del enemigo del joven amo. Al terminar, el administrador se quitó la peluca y la barba postiza, revelando su verdadero rostro. No lo reconocí en absoluto. Al ver mi desconcierto, su expresión cambió, mezclando lástima y reproche. He leído su historial médico, dijo con frialdad. Después de inhalar tanto humo, su cerebro quedó dañado. Con el tiempo sufre amnesias temporales, pero el joven amo la amaba tanto. No debería haberlo olvidado, y mucho menos haberse enamorado de su asesino. Así que ese hombre era el mayordomo de Diego. Después de salir del hospital en aquel entonces, lo primero que hice fue planear una venganza completa. Pero las cosas no salieron como esperaba. Mi mente empezó a fallar. Cada día despertaba olvidando un poco más, hasta borrar por completo a Diego. De alguna forma, los recuerdos de lo que Diego había hecho por mí se confundieron, y su rostro se transformó en el de Sam. Poco a poco, terminé enamorándome del hombre equivocado. No podía aceptar lo que decía el mayordomo. Un dolor agudo atravesó mi cabeza. De pronto, un recuerdo me golpeó con fuerza. Un incendio. Yo atrapada entre las llamas, sin salida. Y entonces, una mano fuerte se extendió desde el exterior, sujetando la mía con fuerza. No tengas miedo. Te sacaré de aquí. Esa voz era la misma que me había rescatado del sótano hacía poco. Comencé a jadear. El sudor frío resbaló hasta mis ojos y me ardieron de dolor hasta que las lágrimas me cegaron. El mayordomo, al verme así, no dijo nada más. Se dio media vuelta y se marchó en silencio. Esa noche regresé a la villa de Sam. En un cajón encontré 2 certificados de matrimonio. Eran nuestros. El impacto del día me trajo nuevos recuerdos. Una semana antes del secuestro, Sam y yo nos habíamos casado legalmente. Lo había hecho por gratitud. Durante un accidente automovilístico, yo arriesgué mi vida para salvarlo. En ese momento me dijo, puedo casarme contigo, pero no te daré una boda. Y aún así, lo acepté feliz, con esa ceguera dulce de quien ama demasiado. Pero había olvidado algo crucial. Yo fui quien provocó ese accidente. Quería que él muriera. De alguna forma, lo olvidé. En cambio, terminé salvándolo. Al mirar los 2 certificados de matrimonio, sentí deseos de destrozarme a mí misma. Entonces, una voz sonó detrás de mí. Te advertí que no volvieras a sacar eso. Si Eva lo ve, su corazón no lo soportará. Sam había regresado. Capítulo 3. La Eva a la que se refería era mi hermana. Nació con una cardiopatía congénita. Tanto nuestros padres como Sam la trataron como una joya en la palma de la mano, evitando que sufriera el menor agravio. Me volví hacia Sam, fría. Por un instante no supe si lo odiaba a él o me odiaba a mí misma. Quizá leyó el rencor en mis ojos. Sam se quedó en blanco un segundo, y luego soltó sin pensar, ¿otra vez qué te pasa? Solo dije que no la sacaras, no es que te vaya a divorciar. Miré mi reloj. La policía debería llegar en cualquier momento. Al quedarme callada, Sam pensó que estaba de mal humor. Frunció el ceño. ¿No puedes ser un poco más generosa? Siempre celándote de tu propia hermana. ¡Qué ridículo! Al segundo siguiente, la niñera informó que la policía ya estaba allí. Sam vaciló medio segundo y luego reaccionó. Justo cuando iba a llamar a su abogado, yo le arrebaté el teléfono y lo estrellé contra el suelo. Sam se quedó paralizado por mi acción. La policía subió, mostró las placas y dijo, «Señor, alguien ha denunciado un presunto secuestro. Tiene que acompañarnos». Sam me lanzó una mirada y se burló. «¿Ves? No perdiste la memoria realmente». Entregué el grabador a un agente y, con el mismo tono frío, dije, «Puedo tener amnesia, pero no soy tonta. Usted mandó a gente a secuestrarme. Después de arrojarme al sótano llamaron a usted. No llevaba el móvil, pero si traía un grabador, iba a grabar el paisaje y, en su lugar, captó pruebas de su crimen». Sam fue detenido por la policía, pero eso no lo puso en verdadero peligro. Con su equipo de abogados poderoso, mi prueba se desmontó con rapidez, y, como siempre, consiguieron un chivo expiatorio. En menos de un día Sam fue liberado. Yo había sobornado a varios paparazzi. El día de su salida, Eva fue a recibirlo personalmente y la prensa la acorraló. «Señora Eva,
¿Es cierto que se metiste en el matrimonio de tu hermana? ¿Ustedes celebraron una boda lujosa en una isla? ¿Se casaron legalmente? Sam secuestró a su esposa e intentó matarla para hacerte espacio. ¿Te conmueve eso? Señora Eva, ¿seducir al cuñado, amor verdadero o simplemente por la emoción? Eva pensó que recibir a Sam como su esposa sería natural. No esperaba ser asaltada con preguntas humillantes. Su rostro se torció de rabia. Sam salió protegido por abogados y guardaespaldas. Al ver a Eva rodeada, dio una orden y los guardaespaldas apartaron a los paparazzi. Entonces me presenté sosteniendo el certificado de matrimonio y solté un sollozo lastimero. Sam, ¿cómo puedes tener un corazón tan cruel? Soy tu esposa legal y mandaste a secuestrarme para matarme. Eres un desgraciado. ¿Por qué me haces esto? Lloré de la manera más patética posible. Las cámaras enfocaron mi rostro entre lágrimas y el certificado con total nitidez. Ese contraste provocaría la simpatía pública. Ese era mi plan para arruinar la reputación de Sam. Un micrófono me acercaron. ¿Cuándo empezó tu hermana con Sam? ¿Es real tu acta de matrimonio? Gritó la prensa. Seguí llorando sin responder. Volví a poner el certificado frente a los lentes. Sam se enfureció. Con una sola mirada dio la orden a los guardaespaldas. Uno se acercó para agarrarme. Yo me aparté con gesto asustado y grité, «¡Ayuda! Sam quiere callarme, quiere matarme». Capítulo 4. Sam no podía permitirse esa humillación. Se marchó con Eva. Los guardaespaldas que quedaron apartaron a los paparazzi que querían seguir entrevistándome. En cuanto se disolvió la multitud, dejé de llorar. Me limpié las lágrimas con calma, como si nada hubiera pasado. Mi mejor amiga, al enterarse de la noticia, vino de inmediato. Al principio creyó que yo era la víctima y trajo a 5 o 6 guardaespaldas. Pero lo que vio fue algo completamente distinto de lo que imaginaba. Cuando estaba por irse en silencio, notó a un hombre entre la multitud con una gorra que le cubría el rostro. Se movía con nerviosismo, sacando de su bolsillo una navaja plegable. Al verlo correr hacia mí, mi amiga gritó, «¡Corre! ¡Te quiere matar!». Antes de que terminara de hablar, el hombre ya había atacado. No alcancé a esquivarlo. La cuchilla me abrió una herida profunda en el brazo y la sangre brotó de inmediato. Los guardaespaldas de mi amiga reaccionaron rápido y redujeron al agresor en cuestión de segundos. La comisaría estaba a pocos metros. Que alguien intentara matarme allí solo significaba una cosa: quien lo mandó realmente quería verme muerta. Presioné la herida, pero la sangre no se detenía. Mi amiga miró hacia la comisaría y luego al hombre, e hizo un gesto a sus guardaespaldas. «Llévenselo». Después me llevó al hospital. El médico me dio más de 30 puntos. Dijo que la herida era demasiado profunda y podía infectarse, así que debía quedarme una noche en observación. Tras hacer unas llamadas, mi amiga volvió y preguntó, ¿sabes quién lo mandó? El efecto de la anestesia ya se había pasado y el dolor era insoportable. Respondí con ironía, «Eva». Mi amiga asintió con rabia. Tu hermana es realmente venenosa. El tipo que contrató tiene antecedentes penales y además está mentalmente enfermo. Aunque te matara, la ley apenas podría castigarlo. Esa chica, con su problema del corazón, debería acumular méritos, no maldad. ¿No teme el castigo divino? Alguien que lo ha tenido todo desde que nació jamás podría entender la palabra karma. En su mente, el mundo entero le debe algo. Al ver que guardaba silencio, mi amiga suspiró. «Descansa. Tengo que ocuparme de algo. Volveré al anochecer». Apenas salió, mis padres llegaron. No venían a preocuparse por mí, sino a defender a Eva. ¿Por qué sobornaste a los paparazzi para hacerle preguntas humillantes a tu hermana? ¿Qué te ha hecho ella? Sam no te ama. El divorcio es solo cuestión de tiempo. ¿Por qué no lo dejas ir con dignidad? Si la ama tanto, respondí fría. ¿Por qué no se casa con ella? Si Sam muriera ahora, la herencia sería mía, no de Eva. En lugar de venir a regañarme, deberían convencerlo de que se divorcie de mí. Al mirar sus rostros, comprendí cuán estúpida había sido. Todo ese tiempo buscando su aprobación, comportándome como una hija obedientemente necia. Nunca me quisieron. La razón era simple. Mi abuela me dejó todo a mí, las acciones de la empresa, los fondos, los ahorros. A mis padres y a Eva no les dejó ni un centavo. Mi abuela jamás aprobó el matrimonio de mis padres, pero me adoraba. Ellos intentaron usarme muchas veces para ganarse su favor, pero ella nunca cedió. Su cariño era solo para mí. Eso los destrozó, y cuando supieron que no heredarían nada, me odiaron aún más. Durante años disfrutaron de todo lo que yo les daba, mientras me despreciaban en secreto. A partir de ahora, no volverán a obtener nada de mí. Capítulo 5. Al ver que cambié de actitud, mamá no me reprochó directamente. Se volvió hacia papá y le echó una bronca. Mira a la hija que criaste, le dices algo y te responde 100 veces. Siempre se dice que los hijos son una deuda de los padres.
Desde el principio no debimos haberla tenido. Yo le respondí con frialdad, si no se hubiese quedado embarazada de mí, ni siquiera hubieras podido entrar por la puerta de esta casa. La razón por la que la abuela no quería a mamá tenía mucho que ver con la educación y el origen humilde de mamá. Si mamá no hubiese estado embarazada, y más aún si no hubiera sido un varón, la abuela nunca la habría aceptado en la familia. El día de mi nacimiento, mamá intentó algo parecido a un cambio de bebés, pero la abuela trajo varios médicos y estuvo lista para comprobar el ADN en el acto. La primera vez que la abuela me vio, se sintió decepcionada, no era un niño. Cuando ya se disponía a marcharse, me sonreí y agarré su dedo, sin soltarlo, quizá por sangre, quizá por compasión, quizá por flojera del corazón. La abuela me aceptó. Lo que no pudo aceptar fue que mamá hubiese entrado con artimañas. Mamá se enfureció por mis palabras y me gritó, ahora que tienes agallas, ¿me desprecias? Si sigues despreciándome, yo soy tu madre, si tanto puedes, entonces vete y muérete y devuélveme la vida. La miré a los ojos y le dije, palabra por palabra, mi vida ya te la devolví hace tiempo. El segundo día que estuve en el sótano, medio inconsciente, escuché voces fuera. Pensaron que no podía oírlos y discutían si meter gas o dejarme morir. Eran mis padres. Sam me había secuestrado y metido en el sótano. No había querido matarme, solo encerrarme unos días, pero Eva lo supo y se lo contó a nuestros padres. Los tres llevaban tiempo codiciando mi fortuna. Al presentarse la oportunidad, ajustaron la trampa y metieron el escape del coche en el sótano. Si no hubieran tenido miedo de ser descubiertos y hubieran permanecido más tiempo, yo estaría muerta. Intentaron asesinarme. Es una lástima que no grabara esa conversación. Con ello los habría mandado a la cárcel. Mamá intentó refutar, pero al cruzar mi mirada indiferente se sintió culpable y calló. Papá puso cara de padre cariñoso y dijo, ya, tú sabes cómo es tu madre. Tiene la boca afilada pero el corazón blando. Se preocupa por ti. Al saber que te heriste vino enseguida. No discutas con ella. Me burlé. ¿No tienen ni idea de quién mandó a ese desequilibrado? No llamé a la policía por magnanimidad. Lo hice porque quiero vengarme. Papá y mamá se miraron, y el pánico se asomó en sus rostros. Llamaron a Eva y salieron corriendo a la casa. Yo sonreí con desprecio ante sus espaldas apresuradas. Entonces mi amiga me mandó un video. En él, el hombre trastornado tenía los ojos enrojecidos y estaba fuera de sí, y el lugar desde donde vino era la casa de mis padres. Eva acababa de bajar del coche cuando la cortaron en la cara. El video terminó con su grito aterrorizado. A la mañana siguiente, Sam vino él mismo a buscarme al hospital. Había esperado una tormenta, pero los dos estábamos inexplicablemente tranquilos, como aguas estancadas. De regreso en su villa, él preguntó despacio, ¿ese hombre enfermo lo mandaste tú? Hice la tonta. ¿De qué hablas? No entiendo. Se enfureció. ¿Por qué herirías a Eva? Yo te encerré y no quise hacerte daño. Solo quería realizar el sueño de Eva de ser novia. El médico dice que su corazón no aguanta mucho. Eres su hermana de sangre. ¿Por qué no puedes ser generosa? Saqué el certificado de matrimonio y dije, con tono frío, tu argumento tiene sentido. Vamos a divorciarnos ahora. Déjala ser tu esposa. Capítulo 6. Sam se quedó paralizado un instante. En aquel entonces fui yo quien, por su vida salvada, le exigió que se registrara el matrimonio. Ahora, con un par de palabras, aceptaba el divorcio como si todo fuera un juego. Y eso confundió a Sam sobre cuál de las dos yo era la verdadera. ¿No te atreves? ¡Qué cobarde! Lo provoqué a propósito. Sus emociones no estallaron. Al contrario, se mostró más frío. ¿Qué te pasa? Eres otra persona. No dije nada. Él tampoco quiso seguir discutiendo. Cuando dio la espalda para marcharse, reuní todas mis fuerzas y lo empujé por las escaleras. Al perder la base, rodó escaleras abajo, golpeando los peldaños. Porque usé tanta fuerza, la herida de mi brazo se reabrió. La sangre atravesó la gasa y tiñó mi blusa. La ama de llaves corrió al oír el estruendo. Sam estaba abajo, con la mano en la frente, aturdido. Yo me quedé en el giro del segundo piso, con una leve sonrisa en la comisura de los labios, como si viera algo divertido. Sam quedó atónito. Nunca se habría imaginado que yo lo empujaría por las escaleras. En sus ojos yo lo había amado hasta la muerte. Ahora me había convertido en alguien que no se detendría. A esa distancia, nos miramos a los ojos. Los dos sabíamos que no había retorno. No me recriminó. Yo no dije nada. Nos quedamos mirándonos en silencio. Pasado un rato, él se dio la vuelta y se marchó. Le grité a su espalda, con voz alta, Sam, más te vale firmar el divorcio. Se detuvo un instante, pero no miró atrás. Una semana después, volví a la villa en las afueras y busqué al administrador, dispuesta a sacar más información. Durante esos días había intentado de todo, hipnosis, sugestión psicológica,
Incluso pensé en hacerme un golpe fuerte en la cabeza, aunque temía que eso empeorara las cosas. Aún así, no podía recordar más. Me sentí envuelta en una niebla que no me dejaba distinguir la verdad de la mentira. El administrador no se sorprendió de verme regresar. Esta vez me entregó una caja pequeña. Dentro había un anillo. Este es el anillo con el que el joven amo te propuso. ¿Lo recuerdas? Dijo. Tomé el anillo. No me evocó nada. ¿Podría Diego seguir vivo? Pronuncié la pregunta que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. El administrador se quedó sorprendido un instante y negó con la cabeza. Imposible. Fui yo quien recogió el cadáver del joven amo. Pero cuando estuve atrapada en el sótano, a punto de ahogarme, fue Diego quien apareció y me salvó. Debes estar equivocada, cortó el administrador. Yo había investigado quién me llevó al hospital. El registro mostraba a un desconocido de paso, no a Diego. Sin embargo, recordaba con nitidez que la persona que me rescató y quien me llevó al hospital no eran la misma. Mi memoria estaba trastocada. ¿O Diego vivía pero no podía verme? Al ver mi rostro perdido, el administrador me habló con claridad. Fue Sam quien mandó a incendiar la casa y mató al joven amo. Lo que tú haces ahora es vengarlo. ¿Por qué haría eso? Pregunté. Porque la familia Sam quería absorber la fortuna de la familia de Diego. Los otros jóvenes de esa familia eran inútiles y no suponían amenaza para los Sam. Pero el joven amo era distinto, un genio para los negocios que tarde o temprano sería reclamado por su clan. Sam prefirió adelantarse y eliminarlo. Me quedé en silencio. Las palabras del administrador resonaban en mi interior. Algo no encajaba, pero no lograba ponerle nombre. Antes de marcharme, el administrador me entregó una pequeña bolsa. Esto no tiene color ni sabor, pero es muy venenoso. Si realmente amas al joven amo, sabrás qué hacer con ello. Vacilé un momento, y finalmente lo acepté. Capítulo 7. En los días siguientes, me dediqué por completo al tratamiento médico. En este periodo de confusión, cuando no podía distinguir la verdad de la mentira, no quería hacer nada de lo que pudiera arrepentirme toda la vida. Así que decidí detener toda acción. No volvería a hacer el cuchillo en las manos de nadie. Ese día, apenas crucé la puerta de casa, Sam me agarró del cuello y gritó, ¿qué demonios estás haciendo? Di a tu gente que suelten a Eva. Su corazón ya está débil. Si se altera, podría morir. Su mano me apretaba el cuello. No podía respirar. Desesperada, le di un puñetazo en la sien. Él soltó un gemido y me lanzó a un lado. Jadeaba por aire cuando mis padres irrumpieron. Mamá cayó de rodillas ante mí, llorando. Si tienes algún rencor, descárgalo conmigo, pero no dañes a Eva. No puedes soportar otro susto. Papá me miraba con odio puro. Eres un monstruo, ya la dejaste desfigurada. ¿Ahora quieres matarla? Tu corazón es más venenoso que el de una víbora. Aunque no sabía los detalles, era obvio, algo le había pasado a Eva, y estaban seguros de que yo era la culpable. Cuando pude respirar, saqué el teléfono y marqué a la policía. Mamá se abalanzó para arrebatármelo. Los secuestradores dijeron que si llamamos, la matarán. Entonces sabes que no fui yo, respondí con frialdad. ¿Por qué vienes a molestarme? Podía notarlo. Sabían que no era yo. Solo habían venido a provocarme, a probar mi reacción. Si no lo había hecho, encontrarían otra manera de usarme. Al final, solo querían arrastrarme a su desastre. Sam también lo comprendió. Clavó en mi madre una mirada gélida. ¿No juraste hace un momento que era ella? ¿Y ahora cambias tu historia? Mamá se encogió ante su mirada. Ella, siempre ha sido maliciosa y celosa de Eva. Aunque no haya sido ella, merece una lección. El rostro de Sam se ensombreció. Un hombre como él, manipulado por una mujer así, ridículo. Pero ahora lo importante era encontrar a Eva. La venganza podía esperar. Al ver que no sacarían nada de mí, los tres se marcharon apresuradamente. Me toqué el cuello. Las marcas seguían allí, palpitando con dolor. En ese momento, tomé una decisión. Mientras experimentaba con ratones en el laboratorio, mi amiga me llamó. ¿Sabías que tu hermanita fue secuestrada? Su tono era más divertido que compasivo. Me sorprendió que la noticia se hubiera filtrado. Conociendo a Sam, él habría silenciado todo. ¿De dónde lo oíste?, pregunté. La familia del loco publicó un video de la tortura en internet, después de que tus padres se negaran a pagar. Ya lo borraron. El loco era el mismo hombre que Eva había contratado para matarme, pero al fallar, perdió el control y la atacó a ella. Tras herirla, lo enviaron a un hospital psiquiátrico. Luego, sus padres encontraron en su teléfono las pruebas de su trato con Eva. La chantajearon por dinero. Ella pagó una vez, y eso solo alimentó su codicia. Secuestraron a Eva y pidieron un rescate de 10 millones. Mis padres no tenían dinero, pero la familia de Sam sí. Con esa cantidad podían haberla rescatado. En cambio, vinieron a buscar pelea conmigo. Perdieron tiempo.
y los secuestradores, al creer que no pagarían, subieron el video de la tortura. Mi amiga seguía hablando mientras yo vertía el último polvo en la jaula. Poco después, el ratón se convulsionó, echó espuma y murió. Justicia divina, comentó mi amiga. Ella quiso soltar un perro rabioso para matarte, y al final fue ella quien fue mordida. Karma. Solo sonreí, sin decir nada. Al día siguiente rescataron a Eva. Estaba irreconocible, destrozada por dentro y por fuera. Sam vino a verme, inusualmente tranquilo. Me equivoqué, no debí creerles ni amenazarte. Le entregué una taza de té. No necesitas disculparte. Firma los papeles del divorcio. Considéralo compensación. Miró el té con calma. ¿Recordaste algo? Asentí. Sí, recordé que el hombre que amo no eres tú, es Diego. La muerte de Diego no tuvo nada que ver conmigo, dijo. Sonreí con serenidad. Lo sé, el administrador me había mentido, diciendo que Sam incendió la casa para eliminar a Diego como rival, pero según mi investigación, la familia de Diego jamás le habría entregado el poder. No representaba una amenaza. Sam no habría corrido el riesgo de matar a alguien que no lo era. Así que llegué a mi conclusión. Diego seguía vivo. Nos utilizó a todos para desaparecer, para escapar de una vida donde ya estaba condenado. Su propia familia lo quería muerto. El incendio, probablemente lo provocó él mismo. Solo que no previó que su leal sirviente seguiría buscando venganza incluso después de su falsa muerte. Sam bebió el té de un trago y firmó el divorcio. Aunque nuestro matrimonio fue breve, me dejó una parte considerable de sus bienes. No los quise. Lo que me dejó mi abuela era más que suficiente para vivir bien el resto de mi vida. Medio año después, en un pequeño pueblo lejos de la ciudad, encontré a Diego, vivo, casado y con un hijo. Así que no había muerto. Él fue quien me sacó del sótano aquella noche. Al verlo, sentí una mezcla imposible de describir: sorpresa, incredulidad, algo parecido al alivio, y algo más oscuro. Parecía que ya sabía que lo buscaría. Su primera frase fue una disculpa. Lo siento, dijo con calma. ¿Volví a arruinarte la vida? Entonces supe la verdad. Después de fingir su muerte, había contratado a alguien para hipnotizarme y borrar todos los recuerdos que tenía de él. Más tarde, al notar que me interesaba Sam, manipuló mi mente otra vez, convirtiendo nuestros recuerdos compartidos en recuerdos míos con Sam, haciéndome creer que lo amaba a él. En otras palabras, toda mi desgracia había comenzado por su culpa. Le pregunté, ¿por qué me hiciste eso? Respondió, solo quería que fueras feliz. Esa clase de felicidad me dio asco. Amar sin saber por qué, con sentimientos fabricados, era repulsivo. No dije nada. Al final, compartimos una taza de té en lugar de vino. Brindamos por un futuro mejor. Solo que en su taza había puesto algo. No moriría por ello, pero sufriría durante años. Esa sería su justicia. Después de eso, tomé mi mochila y me marché del pueblo. No volví jamás. Mi vida, por fin, comenzaba.